A las 9:30 de la mañana del 1 de marzo de 2026, el Comando Central de los Estados Unidos publicó un comunicado que revertía todo lo que el Pentágono había estado diciendo durante las 32 horas anteriores. 3 militares estadounidenses habían muerto en combate, 5 resultaron gravemente heridos. La frase que CENTCOM había usado la noche anterior, sin bajas estadounidenses reportadas, era ahora una nota a pie de página en una guerra que acababa de cruzar el umbral que toda administración intenta evitar. Estadounidenses en bolsas para cadáveres, 3 de ellos, antes de que siquiera comenzara el primer día hábil completo de la semana. Soy Barack Obama, y en 30 segundos les mostraré por qué esas 3 muertes no son la noticia principal de hoy, y por qué la verdadera historia, la que determinará si los próximos 6 meses desencadenan la peor recesión mundial desde 1929, está sucediendo en un canal de agua de 33 kilómetros de ancho, donde, a esta hora, más de 250 barcos están inmóviles, anclados a ambos lados de un estrecho que prácticamente ha dejado de funcionar como ruta marítima. El estrecho de Hormuz no está sellado por una declaración formal, ni por una orden naval firmada y publicada en el derecho marítimo internacional. Está sellado como se cierran las cosas en el mundo moderno, no mediante papeleo, sino mediante fuego. Un petrolero con bandera de arado llamado Skylight encalló frente a la península de la presa de Musen en Omán, la mañana del 1 de marzo de 2026. Según un informe de Reuters publicado horas antes, 4 tripulantes resultaron heridos. Los 20 tripulantes fueron evacuados. El petrolero estalló en llamas. Entre los evacuados se encontraban 15 ciudadanos indios, confirmado por el Times of India esta mañana. Este fue el primer ataque confirmado a un buque comercial dentro del estrecho desde el inicio de la operación Furia Épica. No fue el último. Según Reuters, al menos 3 petroleros han resultado dañados en aguas del Golfo. Hasta hoy, 3 barcos están en llamas en el corredor energético más importante del mundo. Y aquí está el detalle que la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, UKMTO, publicó esta mañana como guía para todos los buques en la región. El cierre del estrecho de Hormuz, escribieron, no ha sido comunicado formalmente. La Marina Real del Reino Unido agregó que la orden de Irán de cerrar el estrecho no tiene autoridad legal bajo el derecho marítimo internacional. Se recomienda a los barcos, dijeron, que transiten con precaución. Esa guía fue emitida en el mismo momento en que un petrolero estaba en llamas a 5 millas náuticas de la costa de Omán. Tránsito con precaución hacia un incendio. El resultado es que más de 250 barcos están ahora apiñados fuera del estrecho o anclados en aguas del Golfo. Según datos reportados por BitJit, citando el seguimiento del capitán del GC hoy, Reuters, informando por separado esta mañana, confirmó que al menos 150 petroleros, incluyendo transportadores de crudo y buques de GNL, han anclado en aguas del Golfo de Oriente Medio. Los petroleros están haciendo escala a ambos lados de Hormuz, con 3 buques deteniendo viajes de salida del Golfo Pérsico y una pequeña flotilla reuniéndose en el lado de entrada. Según Japan Times y Australian Financial Review, ambos con datos de seguimiento capilar, más de 750 buques comerciales se encontraban en el estrecho cuando comenzaron los impactos. Según Sea Trade Maritime, muchos de ellos calculan que moverse implica exponerse al mismo destino que el tragaluz. Por lo tanto, permanecen anclados, y cada hora que permanecen anclados, 20 millones de barriles de petróleo diarios, de los que depende el mundo, no se mueven. Ahora, permítanme mostrarles lo que realmente significa esa cifra. 20 millones de barriles diarios transitan por el estrecho de Hormuz en condiciones normales. Esto representa el 20% del consumo diario mundial de petróleo, que pasa por un canal tan estrecho que las imágenes satelitales pueden capturar ambas costas simultáneamente en un solo fotograma. Según un resumen de Reuters sobre la infraestructura energética de Irán, publicado el 28 de febrero, Irán produce aproximadamente 3,3 millones de barriles diarios de petróleo crudo, además de 1,3 millones de barriles diarios de condensado y otros líquidos. El 90% de esas exportaciones pasa por una sola terminal de carga. En una isla a 24 kilómetros de la costa suroeste de Irán se encuentra Karg. Según Morningstar y Barron's, ambos reportando esta mañana citando al analista de Opus, Denton Singrana, se han reportado explosiones en la isla Karg. No cerca de Karg, sino en la isla Karg. Según un informe de Reuters sobre infraestructura publicado el 28 de febrero, Karg cuenta con numerosos muelles de carga, embarcaderos, puntos de embarque remotos y decenas de millones de barriles de capacidad de almacenamiento de crudo.
El 90% de las exportaciones de crudo de Irán fluyen a través de este único punto. Según un análisis de Geopolitics Unplugged publicado esta mañana, en el segundo día del conflicto, se ha confirmado que misiles de crucero Tomahawk de la Armada estadounidense, lanzados desde submarinos en el Mar Arábigo, impactaron la terminal de exportación de crudo de la isla Karg, la más grande de Irán, con capacidad para procesar entre 1,8 y 2 millones de barriles diarios. El análisis describe daños funcionales casi totales. 1,8 millones de barriles diarios de capacidad de exportación iraní, posiblemente fuera de servicio, posiblemente de forma permanente hasta su reconstrucción. He aquí la paradoja que todos los analistas de mercado enfrentan simultáneamente y que nadie en las ruedas de prensa de la administración Trump articula con claridad. Destruir la isla Karg elimina la capacidad de Irán para exportar petróleo. Suena a victoria estratégica, pero el petróleo iraní ya estaba sujeto a sanciones. Ya se contrabandeaba a través de la flota fantasma que abordamos en guiones anteriores. Por lo tanto, el mercado petrolero ya excluía el crudo iraní de sus cálculos legítimos de suministro. Destruir la isla Karg no elimina el petróleo iraní de un mercado que lo contabilizaba formalmente. Lo que hace la destrucción de la isla Karg es indicar a todos los capitanes de buques petroleros en el Golfo Pérsico que nada en estas aguas tiene garantía de seguridad. Ni las terminales iraníes, ni los buques petroleros neutrales, ni las propias rutas de tránsito. Y cuando los capitanes de los buques petroleros concluyen que las aguas no son seguras, dejan de moverse. Y cuando dejan de moverse, los 20 millones de barriles diarios de los que depende todo el mundo dejan de fluir, independientemente de si el crudo iraní formó parte alguna vez de esa cifra. Estados Unidos destruyó la infraestructura exportadora de Irán y, al hacerlo, creó condiciones que paralizan simultáneamente la infraestructura exportadora de toda la región. Esto no es un error táctico, es una consecuencia estructural de la acción militar en la zona con mayor concentración energética del mundo. Y está produciendo exactamente el resultado que Robert McNee, analista de energía de Rapidan Energy Group, advirtió esta mañana en declaraciones publicadas por Automotive Manufacturing Solutions. En sus palabras exactas, un cierre prolongado del estrecho de Hormuz es una recesión global garantizada. El precio del Brent subió un 10%, hasta aproximadamente $80 por barril en el mercado extrabursátil, el domingo 1 de marzo de 2026, según un informe de Reuters desde Londres esta mañana. Esto representa un aumento desde los $72,87 al cierre de los mercados el viernes. Los analistas ya no debaten si el petróleo sube el lunes. Debaten si $80 es el techo o el suelo. Según The Guardian esta mañana, citando el análisis de Raytheon Energy, los mercados financieros prevén un aumento del 9% en el crudo Brent solo en la apertura del lunes. Esto se suma al movimiento extrabursátil del domingo. Según un análisis de UBS, el banco prevé que los precios del crudo aumenten en toda la curva, con el mayor movimiento en el extremo inicial. El New York Times informó esta mañana que la OPEP Plus se ha comprometido a aumentar la producción en 206,000 barriles diarios a partir del próximo mes para estabilizar los mercados. 206,000 barriles diarios frente a una producción continua de 20 millones de barriles diarios que ya no funciona. Las matemáticas se escriben solas. La respuesta de los gastos operativos representa el 1% del problema. Es una farsa. Y he aquí por qué no es solo una farsa, sino que es activamente engañosa. Según el informe de Nation Thailand de esta mañana, que citó discusiones internas de la OPEP Plus, la capacidad de producción sobrante de Arabia Saudita se encuentra físicamente en la parte oriental del país, cerca de la costa del Golfo. Para que los barriles saudíes adicionales lleguen a los clientes de Asia y Europa, esos barriles deben cargarse en buques cisterna en puertos saudíes, que se encuentran dentro o junto a las aguas del Golfo, a las que los buques cisterna se niegan a entrar. Arabia Saudita puede bombear más petróleo. El petróleo no puede ir a ninguna parte mientras el estrecho esté rodeado de petroleros en llamas y amenazas navales iraníes. El anuncio del aumento de la producción de la OPEP Plus se hizo a un mercado que no puede acceder físicamente a los barriles adicionales que se ofrecen. Pero esto es lo que la historia del precio del petróleo, el ataque a los petroleros y la evaluación de los daños en la isla Karg ocultan. El acontecimiento más importante del 1 de marzo de 2026 no es lo que se destruyó, es lo que sobrevivió. Según un informe de Reuters del 25 de febrero de 2026, 3 días antes del lanzamiento de la operación Furia Épica,
Ali Shamani, de 70 años, asesor principal del líder supremo y secretario del Consejo de Defensa de Irán, había retomado un papel central en la sala de guerra iraní. Shamani no es una figura que la mayoría de las personas fuera de la comunidad de inteligencia reconocerían. No era el líder supremo. No aparecía en podios pronunciando discursos sobre armas nucleares. Operaba desde el interior institucional del aparato de planificación estratégica del CGRI. Y la razón por la que su estatus actual es tan importante es el detalle que Reuters incluyó 3 días antes del inicio de la guerra. Ali Shamani ya había sobrevivido a un ataque. En junio de 2025, durante la Operación Martillo de Medianoche, un ataque impactó su casa en Teherán. Según Reuters, fue rescatado con vida de entre los escombros. Sobrevivió. No fue silenciado ni marginado. Fue ascendido. Se convirtió en secretario del recién creado Consejo de Defensa de Irán tras la Guerra de los 12 días. Y según informes internacionales sobre Irán del 25 de febrero, había sido confirmado en ese cargo y lideraba activamente la planificación operativa desde la semana anterior al inicio de este conflicto. Así que la secuencia es la siguiente. Qam está muerto. Aproximadamente 40 altos funcionarios iraníes murieron junto con él en los ataques del 28 de febrero. La administración Trump anunció que la decapitación se había completado y pidió a los comandantes del CGRI que depusieran las armas. Y al mismo tiempo, el hombre que había sobrevivido al intento de decapitación anterior, el hombre al que el CGRI había ascendido específicamente porque su supervivencia demostró resiliencia, se encontraba en un lugar no revelado, dirigiendo la respuesta militar iraní, coordinando barcazas de misiles, gestionando la estrategia de cierre de Hormuz y supervisando el despliegue de activos navales que están haciendo que el Golfo Pérsico sea prácticamente intransitable para el transporte comercial. Según un informe del New York Times del 1 de marzo, el liderazgo superviviente de Irán declaró que la vieja guardia mantendría el control. El puño de hierro no murió con Kamina. El puño de hierro es el CGRI institucional. El puño de hierro es Ali Shamani, en una sala de guerra que se endureció para exactamente este escenario hace 8 meses, cuando fue rescatado por primera vez de los escombros. Ahora, permítanme mostrarles la dimensión naval de lo que el Comando Superviviente de Irán está desplegando, porque este es el elemento que transforma la situación de Hormuz de una interrupción temporal a un enfrentamiento estratégico sostenido. Según informes de reconocimiento del ejército y múltiples fuentes de defensa de esta semana, Irán ha desplegado más de 20 minisubmarinos de la clase Gadier en aguas poco profundas del Golfo Pérsico. Se han confirmado 20, posiblemente más. El Gadier es un submarino de 120 toneladas diseñado específicamente para operaciones en aguas poco profundas en la geografía exacta del Golfo Pérsico. Según un análisis del National Security Journal, estos buques representan riesgos asimétricos para los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses, ya que operan en profundidades que dificultan enormemente la guerra antisubmarina tradicional. Los sistemas de sonar de aguas profundas están optimizados para mar abierto. El Golfo Pérsico, con una profundidad promedio de aproximadamente 50 metros, es un entorno operativo fundamentalmente diferente. Los 20 submarinos Gadier en aguas de 50 metros de profundidad no se esconden, están esperando. Están posicionados en aguas donde operan actualmente el USS Abraham Lincoln y el USS Theodore Roosevelt. A esto hay que sumar el despliegue de God Air. Según un informe de Geopolitics Unplugged de esta semana, se confirmó la presencia de la corbeta rusa Stoy en aguas del Golfo junto con activos navales iraníes. Rusia no dispara contra nadie que no necesite. Su presencia es una señal. Indica a todos los comandantes navales estadounidenses en la región que cualquier escalada del enfrentamiento naval corre el riesgo de involucrar a un buque ruso, creando un incidente para el cual nadie tiene un protocolo de gestión. Rusia desplegó su corbeta en el Golfo justo en el momento en que generaría la máxima ambigüedad estratégica. Esa ambigüedad es un arma. La Armada estadounidense comprendió el panorama de amenazas lo suficiente como para emitir algo que casi nunca ha emitido en tiempos de paz. Según informes de Lloyd's List, Marine Link y J.D. Captain, todos desde el 1 de marzo, la Armada estadounidense ha declarado una zona de alerta marítima que abarca el Golfo Pérsico, el Golfo de Omen y las aguas circundantes. Se recomienda a los buques que se mantengan a 30 millas náuticas de los activos militares estadounidenses. 30 millas náuticas en un mar donde la anchura navegable total en algunas secciones es inferior a esa distancia. El efecto práctico es que la zona de alerta marítima se superpone con el único corredor de tránsito viable a través del estrecho.
La Armada estadounidense, al intentar proteger sus propios buques de las amenazas iraníes, ha creado una zona de protección a su alrededor que la navegación comercial no puede atravesar con seguridad. La zona de alerta y la vía de tránsito ocupan la misma agua. G-Captain publicó esta mañana un titular que debería ser el más leído en la industria naviera hoy. La Armada no puede garantizar la seguridad de los buques en el Golfo Pérsico tras los ataques de Irán. La Armada de los Estados Unidos, la fuerza naval más poderosa de la historia, no puede garantizar la seguridad de los buques. En el Golfo Pérsico ha patrullado durante 40 años. En el estrecho lo ha defendido con grupos de ataque de portaaviones. En el corredor que calificó de vital importancia estratégica en todos los documentos de seguridad nacional elaborados desde 1980, no puede garantizar la seguridad de los buques hoy. Aquí es donde esta admisión se cruza con la realidad económica. Los mercados comenzarán a fijar sus precios al abrir las operaciones el lunes. Más de 750 buques comerciales se encontraban en el estrecho cuando comenzaron los ataques. Según Seatrade Maritime, muchos de esos buques transportan cargamento urgente, petróleo crudo que las refinerías ya han contratado, cargamentos de graneles que abastecen a centrales eléctricas en Japón, Corea del Sur e India, esperan en buques portacontenedores cargados con bienes manufacturados y de consumo. Cada día adicional que esos buques permanecen fondeados supone un día de retraso en la cadena de suministro que agrava la economía del sector. Según un informe de hoy del Japan Times, los petroleros están parando a ambos lados de Hormuz. Esto significa que no solo el crudo que sale está atascado. Los buques de suministro que transportan alimentos, combustible y bienes de consumo que importan los países del Golfo también están paralizados. Los Emiratos Árabes Unidos importan aproximadamente el 90% de sus alimentos. Qatar importa una proporción similar. La zona de advertencia marítima y la amenaza naval iraní no solo están frenando las exportaciones de petróleo, sino también el suministro a países con una capacidad de producción alimentaria prácticamente nula. Ahora bien, permítanme resumir estos puntos con una sola cifra que explica por qué el anuncio de la OPEP Plus de 206,000 barriles diarios adicionales es estructuralmente insuficiente y por qué la situación no se corregirá rápidamente, incluso si cesan los disparos mañana. 20 millones de barriles diarios transitan por Hormuz. La OPEP Plus ofrece 206,000 barriles adicionales. Esto cubre el 1% del déficit. Pero este déficit no se limita al volumen, sino a la geografía. La mayor parte de la capacidad de producción sobrante del mundo se encuentra en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. La infraestructura de exportación de todos estos países está conectada físicamente con el Golfo. Las principales terminales de exportación de Arabia Saudita, en Ras Tanura y Juaima, se encuentran en la costa del Golfo. El principal punto de exportación de los Emiratos Árabes Unidos, en Fujera, se encuentra en el lado del Golfo de Amán, técnicamente fuera de la zona de veda, pero la capacidad del oleoducto que conecta la producción del Golfo con la exportación de Fujera es limitada. Según informes de Reuters sobre infraestructura, Irán produce 3,3 millones de barriles diarios. Esta cifra ya está excluida del mercado formal. Sin embargo, Arabia Saudita, Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos producen en conjunto aproximadamente 22 millones de barriles diarios, casi la totalidad de los cuales sale habitualmente por puertos del Golfo, que actualmente se encuentran dentro de la zona de advertencia marítima o son accesibles únicamente a través del estrecho, que más de 250 buques han decidido no transitar. La aritmética de la sustitución no funciona. No hay oleoductos lo suficientemente grandes. No hay una flota de petroleros reposicionada con la suficiente rapidez. No hay una reserva estratégica lo suficientemente grande. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos contiene aproximadamente 350 millones de barriles, según informes recientes. Al ritmo actual de consumo, esto cubre aproximadamente 17 días de la demanda estadounidense únicamente. No cubre nada para el mercado global. No puede reemplazar lo que Hormuz transporta durante los 68 días que, según los analistas, se necesitarían para que un cierre prolongado desencadenara crisis de seguridad alimentaria en los países más dependientes de las importaciones energéticas del Golfo. Y aquí está la dimensión final de lo que significa la supervivencia de Irán, que nadie ha articulado aún, pero que se hace evidente al leer atentamente las directrices de la UKMTO. La Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, UKMTO, informó a los buques esta mañana que el cierre de Hormuz no se ha comunicado formalmente y no tiene autoridad legal. La Marina Real Británica, RU, recomendó el tránsito con cautela,
Pero la UKMTO es una organización de monitoreo. No puede obligar a los buques a moverse, solo puede asesorar. La decisión de transitar corresponde a los capitanes de los buques y a las aseguradoras que fijan las primas para esos viajes. Cuando el tragaluz fue impactado y estalló en llamas frente a la costa de Omen esta mañana, el cálculo del seguro para todos los demás capitanes de petroleros en la región cambió en tiempo real. No importa lo que diga la Marina Real Británica sobre la autoridad legal. No importa lo que diga CENTCOM sobre las zonas de alerta marítima. La pregunta que se hacen todos los operadores de buques ahora mismo no es si Irán tiene el derecho legal de cerrar o de moverse. La pregunta es si su buque seguirá a flote al final del tránsito. Y la respuesta, a fecha de esta mañana, es que al menos 3 petroleros han resultado dañados. Uno está en llamas. 20 tripulantes han sido evacuados de las aguas incendiadas y la Armada estadounidense ha publicado que no puede garantizar la seguridad. Irán no necesita autoridad legal para cerrar el estrecho. Basta con que el cálculo del riesgo sea lo suficientemente desfavorable como para que los operadores de buques decidan el cierre por sí mismos, fondeando y esperando. Así es como se ve la guerra asimétrica cuando se dirige contra la infraestructura económica en lugar de contra objetivos militares. Irán no puede derrotar al Abraham Lincoln estadounidense en un enfrentamiento convencional. Irán no puede reconstruir a su líder supremo. Irán no puede revertir los ataques a Fordo, Natanz e Isfahan. Pero Irán puede obligar al capitán de un petrolero en Dubái a fondear durante otras 48 horas, y luego otras 48 horas, y luego otras. Y cada conjunto de 48 horas son 20 millones de barriles que no se movieron. 20 millones de barriles que las refinerías de todo el mundo no recibieron. 20 millones de barriles que no se convirtieron en gasolina, combustible para aviones, diésel, fertilizantes, plásticos o los miles de otros productos con los que funciona la economía global. Trump dijo a CNBC esta mañana que las operaciones militares de Irán están adelantadas a lo previsto. 3 militares estadounidenses han muerto, 5 están gravemente heridos. La corbeta iraní de clase Yamaran se ha hundido en su muelle en Chabahar, confirmado por CENTCOM. Según G-Captain, Kamina está muerta. Car Island ha sido golpeada por cada métrica militar convencional. Estados Unidos ha logrado más en 36 horas contra Irán que cualquier administración anterior en cualquier confrontación anterior. Y sin embargo, más de 250 barcos permanecen inmóviles fuera de un estrecho al que no entrarán. El crudo Brent subió un 10% antes de la apertura de los mercados del lunes. 3 petroleros están dañados. Un petrolero está en llamas. El hombre que sobrevivió al último intento de decapitación dirige la sala de guerra de Irán. 20 minisubmarinos Gadier están posicionados en aguas poco profundas alrededor de los grupos de ataque de los portaaviones. La respuesta anunciada por la OPEP Plus cubre el 1% del volumen de Hormuz. La capacidad sobrante saudí no puede llegar a los compradores porque la ruta de exportación atraviesa las mismas aguas a las que los barcos se niegan a entrar. Robert McKean, analista de energía de Rapid Energy Group, declaró esta mañana en términos inequívocos: un cierre prolongado del estrecho de Hormuz es una recesión global garantizada. El puño de hierro no murió cuando murió Comedy. El puño de hierro es una institución con 20 años de arquitectura de mando autónoma, túneles reforzados, submarinos predesplegados, sistemas de misiles preprogramados y una estrategia que comprendió desde el principio que no podía igualar el poder aéreo estadounidense y, en cambio, optó por hacer que el costo de usar ese poder aéreo fuera más alto de lo que cualquier victoria militar podría justificar. El estrecho es el precio. Es la factura de Irán al mundo por lo que Estados Unidos hizo el 28 de febrero. Cada día adicional que arde el tragaluz frente a la costa de Owen y cada capitán de petrolero que decide fondear en lugar de transitar es un renglón más en esa factura que la economía global paga, independientemente de si algún gobierno de Washington, Tel Aviv o Riad autoriza la operación. La operación Furia Épica va adelantada. El estrecho de Hormuz está sellado. Ambas cosas son ciertas simultáneamente. Que la combinación de victoria militar y derrota económica ocurra en las mismas 36 horas no es una contradicción. Es la estrategia que Irán construyó para el día en que llegaron las bombas. Y las bombas llegaron y la estrategia está funcionando. Pero hay una capa más bajo la historia de mano dura que ha estado completamente ausente en todos los medios occidentales que cubren este conflicto hoy, y requiere remontarse a un informe de Reuters publicado el 25 de febrero de 2026, 6 días antes de que se escribiera este guión.
Ese informe, titulado Sobreviviendo al ataque, el papel central de Shamani Rume en la sala de guerra de Irán, contenía un detalle que ahora se lee de forma diferente a como se leía cuando se publicó por primera vez. Reuters confirmó que en junio de 2025, cuando la Operación Martillo de Medianoche golpeó Irán, un ataque impactó la residencia personal de Shamani en Trán. Fue rescatado con vida de entre los escombros. Su respuesta a esa experiencia cercana a la